Bueno, familia, entonces hoy tuve la bendición inmensa de poder presentar este salmo que si bien es para compartirlo con todos, es tratamiento para mí, es básicamente la respuesta que durante mucho tiempo el Señor me ha venido formando, me ha venido dando y con la que definitivamente he podido lograr el gozo y la felicidad en mi hogar. Entonces, pues nada, no siendo más, sin más preámbulos, vamos con el Salmo 144, al cual titulé Una ofrenda encendida para la prosperidad. Vamos a hacer una lectura rápida del Salmo antes de ver el verso a verso. Entonces, aquí mi esposa maravillosa nos va a ayudar. Bendito sea el Eterno, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de granos, nuestros ganados que se multipliquen a millares y a decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Amén. Ok, familia, bueno, habiendo hecho la lectura de ese panorama ahí ligerito, antes de iniciar con el salmo, vamos a ver el contexto de este salmo. Este salmo es un salmo que fue escrito por David tras su victoria ante Goliat. Y algo a destacar y que es muy hermoso, que es la actitud que todos debemos adoptar y que definitivamente es el inicio perfecto para este contexto, es que este canto se canta para dar gloria a quien le dio la victoria a David y no para sí mismo. Aquí no vemos aclamaciones a David, no vemos aclamaciones al gobierno de turno, no vemos aclamaciones al equipo de fútbol, nada. O sea, todas estas victorias, todos estos gozos que nosotros tenemos que van a ser cortos, duraderos, como el Señor lo determine. Todo esto es para agradecerle al Señor y nuestro cántico, nuestra alabanza debe ser hacia Él, como ejemplo a seguir, en este caso David. También tenemos en Primera de Samuel 17:34 al 40, capítulo 17 del versículo 34 al 40, es el primer contacto que tiene David eh, con Saúl en este caso pidiéndole que le deje ir a enfrentar a Goliat. Veamos la actitud de David. David respondió a Saúl: Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: Ve y el Señor esté contigo. Y Saúl
Vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: Yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Bueno, em, continuamos aquí también pues, con el contexto porque esta es la previa básicamente al combate. Em, creo que, ok, listo, ahora sí. Me dicen si no se escucha, por favor. ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Nuestros dioses nos abandonaron! ¡Huya! Bueno, tras ese streaming de hace 3000 años, ya tenemos, oh, ok, ahí ya, ok, listo, ahora sí. Ya tenemos un mejor contexto de este salmo. Ya tenemos la previa, la pelea y la misma batalla de David, en la cual vemos pues que todo esto viene y emana desde el Señor. Ok, entonces ahora sí, vamos al verso a verso y teniendo un corazón dispuesto con este contexto, viendo a un David confiado en el Señor, iniciamos entonces con el versículo 1. Dice así: Bendito sea el Eterno, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y entonces aquí inicio con la palabra bendito, siendo pues todavía la primera palabra de todo el Salmo, porque bendito que viene del hebreo, del estrón H1288, Barak, que hace referencia a toda oración, tiene, digamos que dos contextos. También se usa, digamos que bendito para los hombres, pero entonces en los hombres se usa para hablando de un beneficio, de algo que están recibiendo o que van a recibir, mientras que para el Señor, pues, ¿qué beneficio vamos a darle? Entonces, este bendito sea el Eterno, inicia con este bendito específicamente pues exaltando al Señor. Eh, de aquí, pues vemos que David continúa con esa adoración y en mi roca usa un posesivo y usa la palabra del Strong H6697 Sur, que también puede ser traducida y lo vi pues en otras versiones, en otros lenguajes, como refugio o fuerza. Y vemos que David pues al decir con ese posesivo mi roca o en las otras versiones mi fuerza, mi refugio, está haciendo referencia a que solo a través del Señor es que obtenemos esto, solo a través del Señor obtenemos la fuerza para derrotar al gigante, la fuerza para las pruebas que poseamos. Y pues es a través del Señor que encontramos ese refugio y esa roca. También tenemos otra interpretación que me gusta, es que mi roca, la roca hace referencia a eso que es permanente. Inclusive digamos que es conocido que se escriben cosas sobre roca, pueden ser leyes, juramentos, promesas, edictos, etc. Precisamente se escriben sobre la roca para hacer referencia a que son permanentes, son perpetuos. Un ejemplo de esto, pues precisamente es la palabra del Señor, su Torá, que fue escrita sobre 2 tablas de roca. Entonces vemos que allí se confirma también que su palabra es para siempre, su palabra es eterna. Podemos confiar en Él y en ella para siempre. Continuamos aquí la palabra a diestra, no les traigo un strong, pero sí les traigo pues de algunas de las versiones que leí. Habían otras opciones que era a diestra, enseña y entrena. De ahí resulta que pues a diestra como tal hace más referencia, digamos que está más ligado más a un rendimiento o un entendimiento pues físico estrictamente, pues es más ligado así. Enseñar está más ligado a la transmisión de conocimiento, mientras que entrena es ya la práctica general
pues, de una disciplina o pues de un conocimiento, ya es más ponerlo por obra. Y este concepto, digamos que esta palabra la tomo precisamente para la traducción, porque si vemos el contexto dice, quien entrena mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Y qué son las manos más, sino que la representación de nuestras obras? Vemos que en la palabra está que el Señor pondrá su sello en nosotros y pues básicamente nosotros llevaremos esto o estas palabras en nuestras mentes, en nuestras frentes, perdón, y en nuestras manos. Eso refiriéndonos a que las tendremos meditando, las tendremos en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y también en nuestras manos, a que las vamos a llevar y a poner por obra. Entonces, este entrena me parece más idóneo porque definitivamente nos lleva a la práctica, nos lleva a pulirnos en ese aspecto de ponerlas allí y no solamente quedarnos meditando en ellas. Eh, Aún también vemos que ligado a esto está la palabra batalla, que va del Strong H7128, que es la palabra Kerab, encuentro hostil. Y si indagamos en la raíz de esta palabra, vemos la palabra Karab, que es del H7126, que ya digamos que nos aclara aquí un poco y es abordar o acercarse. Entonces vemos que es un encuentro hostil cercano, algo que es directo. Entonces, vemos cómo nuestras obras, cómo ese entrenamiento en nuestras obras nos preparan para la batalla, o sea, para esos encuentros, para esos momentos de prueba que son directos sobre mí, para esos momentos en los que definitivamente puedo mejorar y afianzarme, porque las pruebas, como ya lo sabemos, no son para el Señor saber si estamos o no estamos capacitados, porque Él ya sabe que estamos hechos, Él como nuestro Padre ya sabe nuestro talento. Eh, entonces, él, él nos pone esas pruebas o nos permite esas pruebas, es para que nosotros nos afiancemos en ella. Y así como en el versículo anterior veíamos que permitió el oso, permitió el león en la vida de David, pues permitió eso precisamente para prepararlo y darle confianza para que el día que se enfrentara a Goliat, pues no tuviera miedo y supiera que el Señor lo iba a respaldar y con él, pues no había nada que le venciera. Vemos también entonces aquí dice, y mis dedos para la guerra. Entonces los dedos que son una extensión de nuestra mano, o sea, hacen parte de nuestra mano, también hacen parte de esas obras. Pero entonces vemos algo interesante y es que los dedos hacen referencia a esta motricidad fina, a esto que es más, necesita más sutileza, que necesita más estrategia, como tocar un instrumento, como empuñar un arma, como la onda de David para la batalla, o inclusive eh, en el día a día, en la sociedad, nuestro ejemplo, cómo influye, no necesariamente siendo una prueba para nosotros, también nuestro comportamiento día a día, nuestras obras día a día, también hacen parte de ese entrenamiento que el Señor va formando en nosotros. En este caso, guerra viene de la palabra o del strong milhama, que es del el H4421 en sentido de luchar o pues, también de largo alcance. Entonces vemos como una batalla, por así decirlo, pero de más grande, de mucho más largo alcance. Entonces, aún en esos momentos, el Señor nos entrena para precisamente eh, alcanzar victoria en esos momentos. Ahora, también podemos tomar paralelamente acá, pues David, como les decía, con sus dedos tomó su instrumento, en este caso era la honda, para derrotar a Goliat. Y vemos cómo con el Señor, a pesar de que si leemos el versículo puntual de esa batalla, dice que David tomó 5 piedras, cómo con el Señor podemos tener y desempeñar nuestra verdadera fuerza, podemos tener ese potencial al máximo. Y David, que si bien como dije ahorita, tenía 5 piedras, solo necesitó una. Con una sola, no tuvo que desperdiciar recursos, no tuvo que en este caso desperdiciar más piedras, sino que con una sola le bastó o se bastó en el Señor para vencer a Goliat. Continuamos en el versículo 2. Vemos a David diciendo, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta mi pueblo debajo de mí.
David sigue exaltando al Señor y reconociendo que en Él es que tenemos todos estos atributos, en este caso misericordia, castillo, fortaleza, libertad, escudo y confianza. Sin embargo, aquí destaco de todo esto que exalta David, destaco y se me hace más interesante eh, que él reconoce que es el Señor quien construyó su reino. Y a pesar de que Israel era un territorio rodeado de enemigos, pues al Señor no bastándole, mantuvo su reino y no solo su reino, sino que también el de su hijo Salomón, sin mencionar pues las muchas bendiciones que hubo para Salomón e inclusive pues bendiciones que hubo para el pueblo en general de Israel y después de Judá. Podemos ver esto con más claridad en, en el Salmo, perdón, en Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 8 al 17. Aquí me ayudas, mi princesa. Ahora pues dirás así a mi siervo David. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Yo te tomé del redil detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en tu lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y se afirmará tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Bueno, y entonces después de básicamente esa carta de amor, como las que suele frecuentar el Padre para con nosotros, vemos cómo exaltó a tal punto a David, o sea, él es el quien lo exaltó ante su pueblo, quien sujetó su pueblo a él y lo llevó a tal punto que de David vino el Mesías, de David vino nuestro amado Yeshua. Entonces, podremos así dejar nuestra confianza en el Señor, poner nuestras vidas en mano del Señor. Continuamos entonces, continúa aquí David en el versículo 3 y 4 y dice, Oye Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Y estos dos versículos se conectan en que David reconoce lo pequeño que es él. Incluso usa la palabra para referirse a él y a los hombres y al hombre, la palabra vanidad que viene del Strong H1892, que es Hebel, que hace referencia a transitorio, aliento, a un suspiro. ¿Por qué? Inclusive estas palabras son las que se usan en Eclesiastés para referirse a vanidad de vanidades. Eh, Aquí este contexto de esta pregunta, de estos versículos, los podemos ver también en otro salmo, el cual hace estas preguntas y le da contexto. Oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos.
todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, y todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Bueno, y pues nada, después de ver pues estas palabras, vemos cómo se refiere David a la luna, a las estrellas, a toda la inmensidad, y aún con todo esto, el Señor tiene pensamientos, nos tiene a nosotros en sus pensamientos, nos puso a señorear sobre su obra. ¿Y será esto razón para alegrarnos? ¿Será razón suficiente para hacernos pequeños y valernos en el Señor, en la confianza en Él? Veamos, si de pronto no es del todo claro, un estudio también que hace otro hermano de nosotros en Hebreos 2, del 5 al 18. Porque no sujetó a los ángeles porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo de hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel que cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones del autor de la salvación de ellos, porque el que significa y los que son, no, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vemos aquí entonces que nos referimos a Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Yeshua nuestro Señor. Amén. El punto aquí es que, ¿qué es el hombre para que, teniendo el acusador potestad para llevarnos a juicio, un juicio en nuestra contra, y ganarlo él, y por ende darnos muerte a nosotros, el Señor envía a Yeshua, lo haga menos que los ángeles, lo haga menos que nosotros, sea avergonzado, y todo esto para socorrernos a nosotros? Entonces yo creo que aquí comenzamos a entender esa pregunta de David. ¿Qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo del hombre para que lo estimes? Todo por amor. Continúa David del versículo 5 al 8. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad.
Se devolvió. Ok. Cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Aquí, esta primera línea me encanta porque se relaciona con este salmo, con este capítulo de Mateo. Dice, oh Señor, inclina tus cielos y desciende. David le pide al Señor que descienda. ¿Para qué? Para poner orden, para limpiar la corrupción, para por fin encontrar paz. Y pues, vemos la respuesta del Señor. Mateo 4, capítulo 4, versículo 17, dice, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yeshua viene a comenzar a ordenar las cosas, nos acerca el reino del Padre y aún más nos enseña a interpretar la Torá, a poner todo otra vez en orden. Y hoy en día, pues, venos aquí, o sea, tenemos todas estas personas aquí, estamos todos juntos compartiendo la palabra, entendiendo solo porque Él nos dio en su manifestación de amor, en una respuesta, en una respuesta a ese clamor de su pueblo, pues aquí nos tiene redimiéndonos y volviéndonos a Él. Eh, David efectivamente reconoce que el Señor es capaz y sabe cómo ordenar todo para que limpie la maldad. Eh, Aquí continuando esta parte de las muchas aguas, viendo diferentes traducciones, también una forma que más me gustó, que me parecía que era más clara y es cambiar las muchas aguas por las aguas profundas. En esta traducción me hacía más sentido porque precisamente ¿a qué le tememos cuando estamos en el agua? Le tememos normalmente a ahogarnos, a perder la vida allí. Entonces, vemos cómo las aguas en muchos contextos hacen referencia a las naciones, a esa corrupción que hay en el mundo. Y en este caso, las aguas profundas, pues hacen referencia a eso, a que el Señor nos saque de allí, nos saque de la profundidad, nos saque de esa corrupción, nos limpie y no permita que nos ahoguemos, que nos perdamos, donde al menos a mí me sacó en un momento en el que negándole, en el que valiéndome por mí mismo, valiéndome por, entre comillas, la ciencia, cuando en realidad está disfrazando la ignorancia, pues eh, sencillamente está entregado al mundo. Así Él puede hacer con cada uno de nosotros y definitivamente, así como esta súplica de David, pues con total confianza en el Señor, pues Él orará. Y continúa aquí, de la mano de los hombres extraños. Esta traducción en varios no aparece hombres, sino hijos. De hecho, me gustó más ese contexto porque cuando iba a la palabra hombres, me encontrábamos el Strong H1121, que es la palabra ben, que hace referencia a hijo o miembro de un grupo. En este caso, si continuamos, extraños, viene el Strong H5236, Nekar, que es foráneo, pagano, extranjero. Entonces vemos aquí que David habla de los hijos, no solamente en sí hombres extraños, sino de los hijos extraños, de los hijos paganos, que de quién son estos. Si continuamos aún más, en el versículo 8 dice, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Y nuestro Mesías ya nos enseñó quiénes son los hijos del padre, pues quién es el padre de mentira. O sea que sus hijos son la simiente de la serpiente. Si ellos hablan y de ellos sale vanidad y mentira, ¿de quién son hijos? Podemos entonces aquí concluir, saber que David hablaba de la simiente de la serpiente, de la simiente del pecado, precisamente esos que, eh, de esos que como Goliat, que venían pues de esos ángeles que se rebelaron contra el Señor. Continuamos o continúa David en el versículo del 11, perdón, del 9 al 11 y dice así. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de la maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Entonces aquí, ¿de cuál cántico está hablando David? ¿De cuál victoria está hablando David? Veamos, por ejemplo, la palabra victoria viene del Strong H8668, que es la palabra Techua,
que traduce, inclusive en otros en otras versiones, contextos, está como rescate, ayuda o salvación. Entonces, ¿cuál es la verdadera victoria del Señor? En el español y en general hablaríamos normalmente, cuando decimos de victoria, de lograr cosas en el mundo, de lograr, no sé, un nuevo empleo, una casa más grande, un carro, un nuevo puesto, un diploma, etc. Pero aquí David está usando una palabra que va más al rescate, a la ayuda, a la salvación, a algo que el Señor nos puede brindar y que solo de Él puede venir. Para hacer más claridad de esto, vamos a ver cuál es ese cántico y cuál es esa victoria. De hecho, la Biblia nos va a mostrar eso con más claridad y aquí vamos a consultarlo en el futuro. Vamos a hacer un poco de spoiler. Vamos a ir a Apocalipsis 14, capítulo 14, versículo del 1 al 15, al 5. Y dice así. Después miré y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y complementando a estos versículos, Apocalipsis 15, versículo del 1 al 4. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas no se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces retomemos. ¿A qué cántico y a qué victoria se refería David? Vemos aquí que es la victoria sobre la bestia, su imagen. Vemos aquí el cántico de Moisés. Esto hace referencia a no contaminarnos, a ser parte de esos 144,000 sellados, apartados que tienen su sello en sus frentes y en sus manos. Y no el sello de la bestia, el sello del Señor, el sello de Jehová. Y su cántico es su exaltación al Señor. Aquí hace un pequeño cambio David, porque precisamente hace un puente de que de hablar de la victoria, busca que esto sea extendido a su pueblo, empezando por los niños. Y lo vemos en estos versículos que son del 12 al 14, y es: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni qué hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Y en este primer versículo, en este versículo 12, me gusta mucho porque pues David empieza
toda esta oración empieza precisamente por las generaciones que vienen, por nuestros niños. Por eso es que van a sustentar nuestro pueblo el día de mañana. Y aquí él dice, nuestros hijos sean como plantas crecidas. Crecidas, y de hecho es muy bonito porque justo pues por la residencia donde nosotros vivimos, hace relativamente poco plantaron unos árboles. Y para que estos árboles no se tuerzan, no crezcan torcidos, para que se mantengan y las brisas, pues porque aquí llueve cada rato y ventea cada rato, pues básicamente los pueden tumbar, todavía no tienen raíces profundas. Entonces, para eso les pegan o tienen esta práctica de que pegan o postes o varas como estas para que se pueden enterrar más profundas, sostengan y mantengan que el árbol efectivamente pues crezca derecho, crezca bien y no se vaya a caer. Asimismo, inclusive este plantas crecidas en otras versiones lo encontraba como plantas nutridas. ¿Y nutridas de qué? De su palabra, que los hijos sean enseñables, moldeables a la instrucción, que sea en su juventud cuando sean nutridos y no pues se conviertan en un árbol seco y torcido, que es más probable que lo tumben, que es más probable que sea cortado, raído, como dijo el Señor del pueblo, un árbol que es seco, que no da fruto, como lo hizo el Mesías con aquel árbol que se encontró que pues no tenía higos, no tenía frutos, no tenía que ofrecer. Eh, en cuanto a nuestras hijas, en este mismo versículo habla de que nuestras hijas sean como esquinas labradas. Y aquí hay algo muy interesante y muy bonito. Normalmente Abdul, se te fue el sonido. Creo que lo hizo por suspenso porque justo iba a hablar de algo muy, muy interesante con nuestras hijas como esquinas labradas. No sé si es parte hola, de todo. hola. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Listo. Ok, listo. Perfecto, muchas gracias por avisar. Bueno, entonces, como decía en las líneas, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Y aquí hay algo muy bonito, muy interesante, es que normalmente las esquinas labradas hace referencia a las vigas, a las columnas de los edificios. Normalmente en las edificaciones estas están ocultas, pero ¿qué es lo que sostiene el hogar? ¿Qué es lo que sostiene el edificio? ¿Qué es lo que permite que la casa no se derrumbe y nos aplaste a todos? Que inclusive ante muchas situaciones adversas no caiga todo y pues se pierda y nos perdamos nosotros de paso. Son estas columnas, son estos pilares, esa labor que a veces es tan fácil de invisibilizar, que hacen nuestras mujeres, que hacen nuestras hijas, que sí, lastimosamente venimos de sociedades muy machistas, como lo es la sociedad latinoamericana, y fácilmente despreciamos ese labor de las madres, ese labor de las mujeres, que son tan o más capaces que nosotros, pues como género, como hombres. Entonces, muchas veces invisibilizamos y retratamos por completo toda esa gestión tan linda y tan fundamental, lo que, como decía, sostiene el hogar. Luego, vemos aquí en el versículo 13 y 14 una súplica de David, que si la generalizamos, va pues precisamente a pedir abundancia para su pueblo, abundancia para todo el reino. Pero de aquí hay algo que me llamó mucho la atención y es que todo esto por lo que está orando David y no es que esté orando en vano por lo que voy a decir, no es que esté orando en vano, de hecho es necesario tener estos espacios de intimidad con el Señor, es necesario, queremos los unos por los otros, pero para alegrarnos, todo esto por lo que está orando David ya fue proveído, ya fue provisto por el Señor y eso fue provisto porque el Señor, precisamente así como habla de nuestros hijos, de todo esto, Él se goza en ver nuestro potencial completamente aprovechado, que el potencial de nuestros hijos, de nuestras hijas, y estoy seguro que quienes son padres eh, se gozan al ver a sus hijos crecer, empezar a caminar, empezar pues a hacer eso que el Señor prevé que sean. Y el Señor ya provió todo esto en Deuteronomios capítulo 28, versículos del 1 al 15. Mi princesa.
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y si oyeres la voz del Señor tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, bendito el fruto de la tierra, el fruto de las bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de la bestia, el fruto de la tierra, en el país en el que el Señor juró a tus padres que te iba a dar, que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Como les decía, pues el Señor ya había provisto antes de que David pidiera, antes de que nosotros pidamos, el Señor ya tiene esto. Y no ni siquiera para cumplan a rajatabla todo perfectamente de tal manera, sino que Él nos dice para procurar, tan sencillo como eso, para que en nuestro pensamiento esté preguntarnos, así como David reflexionó todo esto, es ¿qué haría el Señor aquí? ¿Qué hay en su palabra? ¿Cómo lo podría hacer? Y este procurar, inclusive al principio está hasta explicado, es escuchar atentamente la voz del Señor y, y procurar guardarlo, para ponerlo por obra. Em, el Señor, ya sabiendo todas nuestras deficiencias, busca aún así algo simple en nosotros. Por lo que me encanta este versículo 15, este versículo final, en el que está también mi conclusión. Y David finaliza su salmo y es con: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Adonai. Y aquí, más que como un apunte, más que solo el versículo, quería pues compartirles, porque hasta aquí está mi conclusión y aquí está la razón por la cual el título de este salmo, por qué le coloqué esto. Y es que buscamos la prosperidad, buscamos estar bien, buscamos estar mejor. Y el Señor ya tiene esto en mente. Inclusive en Deuteronomio 5:29 el Señor nos dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Esta es la ofrenda. Esta es la ofrenda del Señor, nuestros corazones encendidos. Esa es la ofrenda encendida que quiere el Señor. Y aún así, si bien es lo único que podemos darle al Señor, siendo Él Rey de todo, no es ni siquiera para su beneficio, es para nuestro beneficio. El, el Señor lo concluye así:
para que a nosotros y a nuestros hijos nos vaya bien. Es tan simple como eso, nuestros corazones. Y bueno, amada familia, así concluimos el Salmo 144, una ofrenda encendida para la prosperidad. Muchas gracias a todos por escuchar y de todo corazón espero que sea suficiente, que sean palabras para que confíen en el Señor. Ese ha sido mi gozo desde que el Señor me redimió, porque no fue ni siquiera que yo me volviera a Él, fue que Él me volvió, Él me trajo con amor. Y el día de hoy, así como Job cuando perdió todo, dijo, pues, se regocijó en el Señor, así como los amigos de Daniel, historias les podría tener en la Biblia las que quieran, pero así como los amigos de Daniel, pues cuando los iban a echar al horno de fuego, se bastaron en el Señor y contestaron al rey, a Nabucodonosor, que si él quería que los echara, que el Señor los iba a salvar. Y si no los salvaba, pues igual no se iban a postrar. Así nos bastemos en el Señor ante cualquier situación. Pongamos nuestros corazones. Muchas veces me preguntaba antes, bueno, ¿será que esto sí es correcto? Pues ya yo lo puedo saber, ya tengo ahí su Torá, su palabra. Y ya sé que con procurar buscarle puedo saber si algo va a ser para mi bien o no. Concluimos así entonces el Salmo, amada familia, que pasen un feliz resto de día. Shabbat Shalom.